Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas. Soy Cristina. Y yo, Carlos, listos para sumergirnos en los secretos que se esconden, entre los fotogramas. Hoy tenemos una historia increíble. Imaginen una película de 1948, un thriller psicológico que, supuestamente, se rodó en una sola toma continua. Un experimento tan audaz que parecía imposible para la tecnología de la época. Hablamos, claro, de La soga de Alfred Hitchcock, una obra que durante décadas ha alimentado una leyenda. Pero, ¿y si esa leyenda fuera en realidad una de las mayores y más brillantes mentiras de la historia del cine? Hoy vamos a desvelar el truco. Vamos a por ello, porque la leyenda es muy potente. Dice que La soga es un único plano secuencia de 80 minutos. Exacto. La idea era sumergir al espectador en tiempo real en un apartamento donde se acaba de cometer un asesinato. Una proeza técnica. La cámara se convierte en un invitado invisible, ¿no? Un voyeur que nunca parpadea. Esa era la promesa. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. La película no es un único plano. No lo es. De hecho, contiene exactamente 10 cortes. 10. Ahí se desmonta el mito. Pero entonces, claro, surge la pregunta más interesante. La inevitable, ¿no? Sí. ¿Por qué Hitchcock, el maestro absoluto del montaje y del corte, se autoimpuso una regla que él sabía perfectamente que no podía cumplir? Pues la respuesta está en la tiranía de un objeto muy concreto, el carrete de película. Hablemos de eso, porque la tecnología de la época es la clave de todo. Estamos en 1948, rodando en Technicolor. Y las cámaras Technicolor de entonces eran monstruos. Unos trastos enormes de más de 300 kilos. Una barbaridad. Pero su límite fundamental, el insalvable, era la longitud de los carretes de película. Medían unos 950 pies, lo que permitía rodar como máximo... 10 minutos. Como mucho, 10 minutos de metraje continuo. Y después de eso, la cámara se paraba. Fin de la toma. O sea, un plano de 80 minutos era literalmente imposible. Entonces Hitchcock se topa con un muro. Su visión choca con la realidad. ¿Y cuál es su solución? Pues inventar una solución. Crear una técnica nueva para engañar al espectador. Los famosos cortes ocultos. Una genialidad. Totalmente. La idea era que, al acercarse el final de un carrete, de esos 10 minutos, la cámara se movía hacia un objeto oscuro. Por ejemplo, la espalda de un personaje, ¿no? Se pega a la tela de una chaqueta. Exacto. Hasta que toda la pantalla se queda en negro. Y en ese instante de oscuridad, que duraba apenas un segundo, el equipo cortaba. Paraban, recargaban la cámara, reposicionaban todo. Y la siguiente toma empezaba justo ahí, alejándose de esa misma espalda. ¿Y la clave para que colara? El sonido. El sonido. El diálogo continuaba durante el corte, sin interrupción. Para el público de la época, la transición era casi invisible. Creían estar viendo una sola toma. Totalmente. Pero claro, disimular los cortes era solo la punta del iceberg. Para mantener esa ilusión, todo el plató tuvo que convertirse en una gigantesca pieza de relojería. Sí, esta parte del rodaje es alucinante. Lo describen como una pesadilla logística. ¿El apartamento que vemos en pantalla? No era un apartamento. Era una máquina. Una máquina, exacto. Las paredes, por ejemplo. Para que la cámara Technicolor pudiera pasar, no podían ser fijas. Estaban colgadas de raíles en el techo. Engrasados con vaselina, un detalle increíble. Para no hacer ruido, claro. Un equipo de técnicos las movía en silencio para dejar paso a la cámara y las volvía a colocar segundos después. Un ballet invisible. Y no solo las paredes. Todo el mobiliario, hasta el famoso arcón donde esconden el cadáver, tenía ruedas. Los utileros lo apartaban y lo devolvían a su sitio en una coreografía milimétrica. Se guiaban por círculos numerados en el suelo que marcaban dónde tenía que estar la cámara en cada momento. Era un caos perfectamente orquestado, invisible para el espectador. Un caos total. Pero si mover las paredes era difícil, imagínate el reto de iluminar una escena que cambiaba de la tarde a la noche en tiempo real. El director de fotografía, Joe Valentine, dijo que fue su mayor problema. Normal. Con la cámara y hasta 10 micrófonos moviéndose constantemente, era imposible evitar las sombras del equipo. ¿Y la solución? Pues montar toda la iluminación en el techo como en un plató de televisión. Pero lo verdaderamente genial fue cómo simularon el atardecer. ¿A través de la ventana? ¿No? Lo que se ve no es Nueva York. No, es un ciclorama gigantesco que recreaba 35 millas cuadradas de la ciudad, con 6.000 bombillas y 200 letreros de neón.
Una locura. Una ciudad en miniatura, y un equipo de electricistas operaba 5 paneles de atenuación. A lo largo de los 80 minutos, reducían la luz del sol y encendían las luces de la ciudad. O sea, una puesta de sol en tiempo real, sincronizada con la película. Exacto. El equipo técnico trabajaba bajo una presión brutal, pero para los actores, cada toma era un salto al vacío sin red de seguridad. Imagínate, no solo tenían que memorizar hasta 10 minutos de diálogo, sino también una coreografía de movimientos increíblemente precisa. Sincronizada con la cámara, las paredes, la luz, todo. Un solo error, un tropiezo o una línea olvidada y había que empezar la toma de 10 minutos desde el principio. El propio James Stewart confesó que fue el trabajo más duro que un actor ha tenido jamás. Decía que no dormía por las noches aterrorizado. Es que esa presión es palpable. Se habla de una metatensión. La tensión de los personajes tratando de ocultar un asesinato se mezcla con la tensión real de los actores luchando por la toma perfecta. Esa ansiedad es real. Es totalmente real. Si os fascinan estos análisis que van más allá de lo evidente, no olvidéis suscribiros a Entre Líneas. Tenemos una colección completa de vídeos sobre los enigmas de Caballo de Troya y muchos otros misterios que os dejarán sin aliento. Pero la tensión no era solo técnica. La historia de la soga se inspiraba en un crimen real tan oscuro y retorcido que trajo consigo un enemigo mucho más poderoso que los límites de un carrete: la censura. Cierto. El guión se basa en el infame caso real de Leopold y Love. 2 estudiantes universitarios de Chicago que en 1924 asesinaron a un chico de 14 años. Y el móvil no fue ni el dinero, ni los celos. Lo hicieron por pura arrogancia intelectual. Se creían superhombres, ¿sabes? Por encima del bien y del mal. Para ellos el crimen era una forma de arte. Que es exactamente la misma motivación que los asesinos de la soga. Pero este caso real tenía un componente que el Hollywood de 1948 no podía tolerar. ¿Y que encendió todas las alarmas en la oficina del Código Hays? Leopold y Love eran amantes. Y la relación homosexual de los protagonistas de la soga era un secreto a voces que los censores estaban decididos a erradicar. El censor Joseph Breen envió una carta a Hitchcock advirtiéndole de forma muy explícita, que cualquier sabor a relación homosexual era inaceptable. El tema era tabú. En el estudio se referían al subtexto gay como eso. ¡Qué fuerte! Vamos a hacer una película sobre eso, decían. Y la censura no solo se preocupaba por eso, sino por el riesgo de glamorizar el asesinato. Pero claro, Hitchcock era un maestro de la subversión. Si no podía mostrarlo, lo insinuaría. Y para ello, jugó sus cartas de una forma increíblemente astuta. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Pues su plan para burlar a los censores fue, digamos, contratar al enemigo en casa. A ver. Contrató a un guionista gay, Arthur Lawrence, y a 2 actores protagonistas gay o bisexuales, John Dahl y Farley Granger. Claro, así codificó la relación en la propia dinámica de poder entre ellos. Exacto. Brandon, el dominante intelectual, y Philip, el sumiso atormentado. La insinuó en su vida en común, en la claustrofobia de ese apartamento. Lo ocultó a plena vista. Hablando de ocultarse, en una película sin multitudes donde hacer su tradicional cameo, ¿dónde está Hitchcock? Otra genialidad, su silueta aparece durante unos segundos en un letrero de neón rojo en la ciudad de miniatura. ¿En serio? Sí, anunciando Reduco, una marca ficticia, para adelgazar, que ya había usado en Náufragos. Es un chiste privado. A pesar de toda esta audacia, la película fue un fracaso de taquilla. Un fracaso total. El público no conectó con el experimento, y el revés financiero, junto al de su siguiente película, provocó la quiebra de su propia productora, Transatlantic Pictures. O sea que el experimento que le costó su compañía y que él mismo llegó a calificar de absurdo, se convirtió, con el tiempo, en una obra de culto. Un fracaso que sentó las bases para películas modernas como Berman o 1917. Una proeza técnica nacida de una limitación, una historia oscura basada en un crimen real y una batalla silenciosa contra la censura de su tiempo. La soga es mucho más que un truco. Es el testimonio de un director jugando a ser Dios, no solo en el control de la cámara, sino en el control de la moral de una época. Y esto nos lleva a una última reflexión. Años después, Hitchcock renegó de la película, diciendo que rompía sus propias teorías sobre la importancia del montaje. La pregunta es, ¿fue un arrepentimiento sincero o la coartada perfecta de un genio tras un experimento radical que el público no supo entender? Como siempre, la verdad se esconde en los detalles. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas. Hasta el próximo misterio. No dejéis de mirar Entre Líneas.